Buenos días, muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de domingo para glorificar el nombre del Señor y escuchar su palabra, para andar en los caminos del Señor, recibir la abundancia de lo que tenemos en la palabra de Dios, porque hoy es el día también de escucharlo, así como sus discípulos lo escuchaban rodeándolo, atentos a lo que decía y queriendo absorber todo la enseñanza que les daba. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos juntos, porque tú tienes grandes planes para nosotros y queremos nosotros que se cumplan, Señor. Son las obras que pusiste antes de la fundación del mundo y nosotros queremos andar conforme a esos planes que tú tienes, Señor. Ser fieles, ser dedicados, no dejarnos atemorizar ni influenciar por el mundo. Gracias, Señor, porque tú nos das las armas de poder y nos das el anhelo y el deseo y preparas nuestro corazón para que te adore, te sirva y te honre todos los días de nuestras vidas en esta tierra y después servirte también y adorarte en el cielo, Señor, en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra que el Señor nos da este día para meditar, para estar atentos a la enseñanza que tiene el Señor para nosotros hoy. Y tiene que ver con, el tema es las semillas de Dios en tu corazón, semillas de Dios en tu corazón. Y es esas cosas que deposita Dios y que las vamos a desarrollar a lo largo del tema para entender y absorber y poner en obra con frutos aquellas cosas que Dios puso en nuestro corazón. Quiero empezar diciendo que hay un lugar llamado el Valle de la Muerte, que es el lugar más caliente de la Tierra, según han considerado, temperaturas arriba de 57 grados centígrados y más en ocasiones. Es el lugar más seco en América del Norte. Más o menos la apariencia es esta, según lo que aparece en las imágenes que presenta Google. Y es árido, como ustedes pueden ver. Es un lugar, perdón, es un lugar en el cual no crecen plantas, solamente esos cuantos matorrales por una poca lluvia que cae durante todo el año. Pero entre el invierno del 2004 al 2005 se registró un volumen de lluvia sin precedente, más del triple, dice acá, de lo normal en una noticia que salió. El resultado fue una explosión de más de 50 variedades de flores silvestres. Y lo vemos en esta imagen. Gran cantidad de flores que surgieron, 50 dice acá. Y de vez en cuando el Valle de la Muerte ofrece un espectacular despliegue de flores silvestres. Todo depende de que se den las condiciones de temperatura y lluvia necesarias para que germinen las incontables semillas que permanecen en estado latente. Y creo que aquí a este nivel ya estamos teniendo una idea de por dónde va este tema. Esas son las semillas que están sembradas en tu y mi corazón. Empecemos por recordar varias personas, entre ellas está Abraham, que Dios le habló a Abraham. A varias ocasiones se dirigió a Abraham. En una de ellas le dijo, en Génesis 17:4, le dijo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido, padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham quiere decir padre de multitudes o padre de muchos, padre de muchos. Esa diferencia fue por una promesa, pero como ya sabemos, los planes de Dios y las obras de Dios en nuestras vidas no son repentinas, no son improvisadas. Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, puso en nosotros planes y propósitos, obras para que anduviéramos en ellas. Solamente aquí le está diciendo Dios, ha llegado el tiempo,
Ha llegado el momento. Todos tenemos semillas en nuestro corazón, semillas de Dios, planes de Dios que están, parece que en una región árida, porque no hemos visto cambio en nuestra vida y hemos intentado y hemos hecho con nuestras propias fuerzas, pero ahí están esas semillas. Y cuando venga la bendición, cuando vengan esas lluvias, el triple o el cuádruple de las bendiciones que recibimos, va a haber florecimiento de todos esos planes. Bien, ¿qué pasó con Abraham? Los sucesores de Abraham son Ismael, que fue un hijo en la carne por una decisión y la impaciencia de Sara, y Abraham, que lo aceptó, y el hijo de la promesa, que es Isaac, que fue escogido por Dios. Después de Isaac, Esaú y Jacob, que lo escogió Dios y le cambió su nombre. Jacob es suplantador, el nombre significa suplantador, e Israel, el que peleó con Dios y con los hombres y venció. Él fue escogido por Dios sobre Esaú. De ahí depende Israel, el Israel físico, el Israel terrenal, pero también la iglesia, el Israel espiritual, los verdaderos creyentes cristianos. Aquí vienen las citas que pues validan o son la base bíblica para lo que estamos compartiendo. Fue escogido por Dios un remanente, será salvo. Romanos 9:27 y 11:5. Se cumple la promesa de Dios. Siempre se cumplirá el propósito de Dios cuando hay lo necesario para que se dé. Bien. Otro ejemplo. Bueno, Dios puso semillas dentro de ti desde el principio. Ya eras como el padre Abraham. Me refiero a con esos planes de Dios. Ya están desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellos, para que se cumplan en nosotros, con las condiciones debidas, como vimos en el desierto de la muerte o el desierto de Mojave, se llama, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Ahora, en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos desde antes, no el día que creíste, no el día que empezó a oír la palabra de Dios. Fuimos escogidos antes de que hubiera mundo, antes de que Dios dijera, hágase la luz, hágase, etcétera. No fue así, fue desde antes de eso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay semillas para ser santos y sin mancha delante de Él. Y sigue adelante esta enseñanza o este mensaje más bien de la palabra en Efesios 1:4. Pero siempre puedes convertirte en todo lo que Dios ya te ha hecho. Quiero hacer una aclaración. Hay algunas filosofías humanas que son influidas por el enemigo que dice la mentalidad positiva. Tú piensas que todo lo puedes lograr y lo vas a lograr. Lo que tú quieras lo alcanzas. Perdón, pero eso no tiene nada que ver con lo que el Señor puso en nuestro corazón, porque los esfuerzos del hombre van a ser para mal. Los esfuerzos en ese sentido de mentalidad positiva, de declara y será hecho. Tú habla con fuerza, con poder y será cumplido. No, no es así. Lo único que puede ser cumplido bajo condiciones que vamos a ver enseguida en la palabra es los planes, las semillas que Dios ya puso en tu corazón, esos sueños que están en tu corazón y que van a hacerse realidad. Todo lo que Dios ya te ha hecho desde antes de la fundación del mundo, cualquier cosa relativa a las semillas ya plantadas en tu corazón, eso es lo que va a suceder. Vamos a ver qué es el plan de Dios, pero también qué hay en nosotros. Ya sabemos que ya están sembradas ahí. Ya potencialmente está hecho. Ya es. Para Dios ya está. Ya no vas a pedir que Dios lo ponga en tu corazón. Ya está puesto. Lo que vas a pedir es tener tú lo necesario para que esos planes y esos propósitos, o sea, esas semillas y sueños, se lleven a cabo. David dice en el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios, aunque ya estaba desde antes de la fundación del mundo, Dios está viendo desde que eres engendrado y está viendo cada característica, todo lo que vas a hacer. Pablo, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El objetivo, esas buenas obras son preparadas por Dios, esos planes, esas semillas son preparadas por Dios desde antes, como lo vimos ya, como dice aquí también, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el plan de Dios, este es el deseo de Dios. ¿Quieres saber qué quiere Dios? Dios tiene planes para ti y para mí. Grandes planes, no planes pequeños ni planes con tu esfuerzo personal. Detrás de esto está el poder de Dios y está el plan de Dios. Bien. Hay un hombre llamado Gedeón, uno de los jueces de Israel o gobernadores de Israel después de la muerte de Josué, sucesor de Moisés. Hubo una serie de jueces o gobernantes de Israel porque el pueblo se iba detrás de la idolatría en la tierra donde estaban y después de que venían ataques y problemas, volvían, buscaban al Señor y Señor les mandaba un gobernante para que los librara de las amenazas de los enemigos que Dios permitía que les atacaran para hacerlos reaccionar, porque la dureza del corazón de esta gente los hacía irse tras la idolatría de la tierra donde habían entrado a poseer, una tierra que fluye leche y miel, pero con muchas influencias de idolatría, de adivinación, de hechicerías, de brujerías, de obras perversas de la carne. Gedeón, un joven o un hombre, el menor de una familia que estaba trabajando, limpiando el trigo, escondido. ¿Por qué? Porque los madianitas eran sus enemigos y venían y cada vez que había siembra, llegaban, se llevaban todo y se iban. Entonces, a escondidas, dice, en un lagar, en lo profundo, no en las montañas, que era la costumbre, para que a la hora de limpiar el trigo, todo lo que es la cáscara, pues la cáscara de la semilla se fuera con el viento y quedara solo el grano. Pero este estaba escondido. En ese momento, Dios llamó a Gedeón a ser un poderoso guerrero. De hecho, el nombre Gedeón quiere decir poderoso guerrero. Lo llamó a ser poderoso guerrero desde antes de la fundación del mundo. Él no lo consideraba así. Él estaba atemorizado, como todos en ese tiempo en Israel. Entonces, en Jueces 6:12 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. El ángel del Señor no es un ángel del Señor, es el ángel del Señor. Es el Señor Jesús en espíritu, se le presentó en una forma que lo pudo ver y hablar con él, se le presentó y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. O guerrero poderoso guerrero, el Señor está contigo. Se sorprendió. Si estuviera con nosotros, no estaríamos como estamos huyendo de los madianitas. Entonces, después sigue adelante y Dios ya ha puesto semillas en la tierra, aunque podrían estar en el valle de la muerte en este momento en tu vida y en mi vida. En la vida de Gedeón, en la vida de Abraham, en la vida de todos los personajes de los héroes de la fe que vienen descritos en Hebreos capítulo 11, pero en tu vida y mi vida también, porque somos discípulos del Señor, porque el Señor nos escogió y porque el Señor plantó esas semillas en tu vida y en mi vida. En Jueces 6:34, más adelante, hubo un momento cuando era necesario ya a la guerra, llamar a la guerra. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, la gran lluvia cayó sobre el terreno, el corazón de Gedeón, y se llevó a cabo el plan de Dios. Y cuando éste tocó el cuerno, Gedeón, los aviseritas se reunieron con él, todo el pueblo se unió con él y lo consideró desde ahí un líder. ¿Por qué? No por sus propios méritos, sino porque se estaba llevando a cabo, se estaba desarrollando el plan que Dios tenía para liberar a Israel. Si Dios está enviando la lluvia, si Dios está bendiciendo de tal manera tu tierra para que se den esos planes, ¿cuál es nuestra parte en el proceso? ¿Cuál es tu y mi responsabilidad en esto? Bien, Dios ya tiene planes, Dios es el que da la lluvia abundante para que crezca, pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en esto? ¿Por qué unos nunca se llegan a cumplir los planes?
en ciertas personas no se cumplen esos planes de Dios. Tristemente, así sucede y no quisiera yo que ni yo ni ninguno de los que estamos en la iglesia llegara a impedir que los planes de Dios se llevaran a cabo. Y eso puede suceder en ocasiones. Veamos qué necesitamos hacer nosotros. Debemos asegurarnos de que nuestro corazón es un buen terreno, porque dijimos que son las semillas de Dios sembradas en tu corazón, en mi corazón. Tiene que ser un buen terreno por la siembra para que los planes surjan. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida, de él manan esos planes. De ahí están sembrados y se van a dar. Por eso es tan necesario, como primera característica, guardar nuestro corazón. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Recordemos que el pueblo de Israel que salió de Egipto, los hebreos que fueron liberados con maravillosos prodigios de Dios para que los egipcios los soltaran, en el camino hubo incredulidad y murieron en el desierto durante 40 años. Toda esa generación murió y los hijos son los que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por incredulidad. Por eso en Hebreos 3:12 nos advierte la palabra, mirad, hermanos, una advertencia, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado. Esto es uno de los motivos por los cuales muchos planes no se dan. Este es uno de los motivos por los cuales la gente no crece, no madura en la fe, no va más allá, no sirve al Señor porque está congelada por falta de fe. Sabemos, como hemos visto los martes, que la fe y el temor son opuestos. Si tú tienes temor es porque no tienes fe. Y si tú tienes fe, vas a vencer ese temor, lo vas a sujetar, lo vas a dominar, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué importancia tiene la fe? Y este tema tiene que ver con la fe. Tiene que ver mucho con la fe. Y sabemos que si quieres agradar a Dios es por fe. Sigamos. Nuestro corazón es la tierra de cultivo para las semillas de los planes de Dios para nuestro futuro. Esa es la tierra que hay que cuidar. Esa es la tierra que tiene que estar preparada. Es la tierra árida que tú no estás viendo ningún fruto aún, que los planes de Dios no han aparecido en tu vida, pero tenemos que esperar su tiempo, sí, pero también que nuestra tierra esté siempre dispuesta, siempre. Si mantenemos nuestros corazones limpios, no hay valle de muerte en el mundo que pueda evitar que las semillas de Dios crezcan a su debido tiempo, en el tiempo de Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham desde los 75 años. Pasaron 25 años hasta que se cumplió. Dios tenía un plan con Moisés. Pasaron 40 años que salió fuera al desierto, lejos de donde estaba Egipto, y se llevó a cabo después de 40 años el propósito de Dios, un tiempo de preparación, un tiempo en el cual el corazón de Moisés se había preparado para dar, y todavía había incredulidad en él porque no quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Finalmente sabemos cuál es el resto de la historia. Ok, hay dos actitudes del corazón que se necesitan para que las semillas de Dios crezcan. Dos actitudes muy importantes que son tú y mi responsabilidad delante de Dios. La primera, un corazón humilde. Un corazón humilde es la primera que se necesita. El orgullo impide el crecimiento de las semillas. El orgullo es como tener una tierra dura. Recordemos en la parábola del sembrador que dijo el Señor. Hay semilla que cayó en terreno duro, en el camino, y vinieron las aves y se llevaron la semilla inmediatamente porque no penetró. Tienen gozo al principio, reciben la palabra con alegría, sienten que descubrieron algo, pero no tienen profundidad en sí mismos. No creen la palabra y entonces esa dureza de corazón por el pecado y la incredulidad hace que la semilla no penetre. Por eso es que estamos los jueves orando
por los 5 motivos para que las personas incrédulas de tu familia, de mis amigos, de tus amigos, se conviertan. Y toda la gente que el Señor pone en tu corazón. Dijimos, haz una lista de 10 y empieza a orar por ellos, como lo vimos este jueves pasado y la semana anterior. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. A Dios no le agrada la gente orgullosa y soberbia, que cree que por sus propios méritos va a lograr las cosas, que se siente tan autosuficiente que no depende de Dios, no necesita a Dios en su vida, ni creen en Dios, ni creen en Dios. Pero Él da gracia a los humildes. Una persona con soberbia no va a tener efectos la bendición ni la lluvia, porque no va a llegar, no está preparado ese terreno, está endurecido, es desértico aún. Pero un terreno, un corazón humilde va a recibir la gracia de Dios. Dios tiene 3 formas para mantenernos humildes. Claro que Dios nos ayuda, es nuestro ayudador, dice el Espíritu es nuestro ayudador. Dios nos ayuda, sí es mi responsabilidad corazón humilde, pero Dios me va a ayudar en esto. ¿Aún se puede resistir? Sí, pero Dios me va a ayudar continuamente para somos sus hijos y nos ama. Él envió a su Hijo amado para morir por nosotros, para ser sacrificado, torturado, insultado, rechazado y muerto en la cruz por amor a nosotros. Tiene 3 formas para mantenernos humildes. La primera es su palabra, mediante su palabra, la Escritura. Su palabra contiene el cayado y la vara de nuestro pastor, Jesús. Ya sabemos que si Jesús es tu pastor, es porque tú lo sigues, es porque eres una oveja obediente que vas detrás de él. Quiere decir que oyes y obedeces la voz de tu pastor. Está en la palabra. Y ahí contiene, dentro del Salmo 23 se habla del cayado y de la vara. Con el cayado, o sea, sus mandamientos y promesas nos guía, pero también nos salva de las caídas, nos trae. Hay veces en que estás abatido. Hay veces abatido quiere decir ya prácticamente desilusionado, decepcionado, de alguna manera hasta deprimido, y el Señor te ayuda a través de sus promesas, te da nueva vida, sus mandamientos te mantienen en el camino para que no te deslices hacia el mal. La vara nos protege de los osos, leones y lobos, de nuestros enemigos. Hacía eso en los pastores, pero eso es un ejemplo de lo que hace en nuestras vidas. Pero la usa también para disciplinarnos. No es que nos vaya a dar de varazos, es que usa la vara para lanzarla delante de nuestro camino y que podamos reaccionar y salir de ese enfocarnos en las cosas de la carne, enfocarnos en la desobediencia al Señor y volvernos al Señor y arrepentirnos. Pero ambos elementos nos mantienen también con un corazón humilde. ¿Por qué? Si no hay humildad, entonces el Señor resiste a los soberbios. Por eso es que el ejemplo perfecto es el Señor Jesús, que siempre fue humilde para hacer lo que veía hacer al Padre y hacer la voluntad del Padre, que es a lo que vino. Dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de aquel que me envió, el Padre. B, segunda, la acción de su Espíritu, la acción del Espíritu Santo. Su Espíritu, además de consolarnos, nos instruye, nos guía y nos ayuda, pero también nos redarguye y nos reprende cuando pecamos. Esa es otra de las cosas que hace. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios para toda buena obra, para que se lleven a cabo los planes de Dios. Esa es la razón de la Escritura. El que no lee la Escritura no puede ir detrás de un pastor que no lo escucha, o que lo escuche y no lo obedece. La verdadera oveja es la que lee la palabra y lo obedece. Y está continuamente alimentándose, recibiendo esa agua viva, recibiendo ese maná que es la palabra de Dios. Y el Espíritu fue quien inspiró la Escritura. Entonces, cuando nos redarguye y nos reprende cuando pecamos, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A eso nos lleva el Espíritu. El Espíritu Santo nos redarguye y nos reprende para que, así como la vara que cae delante de nuestro camino y vemos las consecuencias o empezamos a padecer las consecuencias, reaccionamos, nos arrepentimos y volvemos y confesamos nuestros pecados al Señor para que nos limpie de toda maldad. Perdona nuestros pecados y nos limpia. Primera de Juan 4:20, en el capítulo 4, versículo 20 de la misma carta, el apóstol Juan nos dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Hay dos extremos aquí, odio y amor. Odio. Veamos amor. Amor es perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas. Amor es ayudar a tu prójimo. Amor es interceder por él. Amor es ver por sus necesidades. Eso es amor. Si no amas, odias. No hay términos medios. Aquí no hay una zona intermedia en donde no, pues no lo amo, pero tampoco lo odio. No, no existe eso. Si no hay amor en tu corazón, hay resentimiento, rencor, amargura o odio y amargura. Y finalmente estás en una cárcel y no eres feliz, porque no te deja ser feliz la falta del perdón y el resentimiento que hay en tu corazón. Entonces, si tú dices, creyente, cristiano, que tú amas a tus hermanos, pero no ves por ellos, tienes resentimiento, ves competencia en ellos y los alejas de ti, discúlpame, pero tampoco amas a Dios. ¿Quieres saber quién ama a Dios? El que está dedicado a ver por sus hermanos. Esa es la forma que nosotros podemos ver, no las palabras que pueden salir, como decía Dios, por sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Un corazón que está cerca de Dios, un corazón dirigido hacia Dios, es aquel que ama a sus hermanos, que les sirve. El servicio en la iglesia, el servicio en el reino, es una manifestación del amor, sacrificándote a ti mismo. Como lo hizo el apóstol Pablo, dijo, yo estaría dispuesto aún a yo ser anatema, o sea, maldito, para que mis hermanos judíos, los que son hermanos en la carne, se arrepientan. Se refería al pueblo judío, a los duros religiosos judíos. Entonces, ¿quieres saber si amas a Dios realmente? ¿Quieres saber si alguien que te dice, no, sí, yo amo a Dios, sí, yo. Muchas veces he oído a jóvenes que dicen, no, yo me voy a casar, hombres y mujeres, yo me voy a casar con un hombre o con una mujer que ame a Dios en primer lugar. ¿Quieres saber cómo se va a manifestar si lo ama? ¿Qué hace con sus hermanos en la carne? ¿Qué hace con la demás gente si es que ya va a la iglesia? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice de las otras personas? ¿Murmura? Chismes, chismes. Les evita para no tener que hablar con ellos. Discúlpame. Ahí es un síntoma de que el amor de Dios está ausente. Según esta prueba que está poniéndonos el apóstol Juan aquí, y es una prueba que siempre va a dar el resultado según lo que hay en el corazón. Si amamos a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Si los odiamos, no amas a Dios a quien no ves. Tercera, usa a otras personas. También Dios usa a otras personas para mantenernos humildes, mantenernos sin que surja en nosotros la soberbia por la cual Dios nos rechaza. ¿Cómo le hace Dios para mantener esa humildad? Tenemos varios ejemplos. Aquí voy a dar 7 ejemplos. José, sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes que pasaban después de que lo rechazaban, lo odiaban porque José era el consentido de su papá. Y entonces lo vendieron y lo vendieron a los egipcios. Los egipcios también, llegando allá, empezó José a prosperar porque era un hombre fiel, un joven fiel a Dios. Empezó a prosperar con el amo que lo compró como esclavo. Y quiero aclarar, un esclavo no es lo mismo que un siervo. Un siervo tenía ciertos privilegios, menores que un hijo, pero tenía ciertos privilegios. Pero un esclavo era una cosa
que está para recibir órdenes y cumplirlas de inmediato. El Señor nos sacó de la esclavitud del pecado y nos hizo siervos de la justicia, siervos obedientes a nuestro amo, a nuestro Señor Jesús, de esclavo a siervo de Dios, de esclavo del diablo, de esclavo del pecado, a siervo del Dios Altísimo. Entonces, ustedes saben la historia. Una vez que estaba empezando a prosperar, la esposa tuvo unas intenciones malsanas y lo acusó y lo llevaron a la cárcel y estuvo 3 años ahí. Pero ya después, estando listo, estando preparado el corazón de José, humilde, porque todos los hombres hemos pecado, por cuanto hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una vez que estaba su corazón en completa humildad, entonces fue cuando Dios lo sacó de la cárcel y lo prosperó. David, sabemos que David cometió adulterio con Betsabé y Dios se lo reveló al profeta Natán y se lo dijo. Y David fue avergonzado y David quedó humillado delante de Dios, reconoció su pecado y fue perdonado. Abigail, David y Abigail, la mujer de Nabal, un hombre cruel, un hombre despiadado, un hombre que no le reconoció lo que estaban haciendo todos los que venían con David, toda la gente que venía con David, que estaba protegiendo a sus pastores para que no los robaran ni los maltrataran, pero cuando él mandó pedir algo para darle a esta gente que los ayudaba, Nabal se negó y dijo, yo no te conozco, si lo hiciste, pues es porque tú quisiste, ni modo, allá tú, yo no sé quién eres, así es que te vaya bien. Cuando David quiso ir a atacar a Nabal para destruirlo por la crueldad, se atraviesa la mujer de Nabal, llamada Abigail, y estorba el propósito de David y le dice David finalmente, gracias porque tú estorbaste algo que yo iba a hacer que no iba a ser agradable a Dios. Evitó, y eso avergonzó a David, pero le sirvió para mantenerse humilde. Todos los reyes de Judá y los reyes de Israel y al mismo pueblo, todos los profetas les hablaron. Algunos entendieron, la mayoría no entendió y mantuvo su corazón duro por el pecado de idolatría, apartándose del Dios vivo. En una ocasión, Pablo resistió a Pedro, dice la Escritura, y tuvo una discusión, dice, una discusión no pequeña, quiere decir una gran discusión debido a que Pedro, el apóstol Pedro, estaba yéndose al lado de los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos que decían, sí, está bien la gracia, pero también necesitas cumplir con la ley para poder que seas agradable a Dios. Y Pablo dijo, ¿desde cuándo, Pedro, andas complaciendo a estos? Si todo es por gracia, no por obras. Y hubo una discusión, pero Dios le habló al corazón de Pedro a través de Pablo y se mantuvo humilde y reconoció que estaba haciendo mal. Pablo les habla a los corintios y a los gálatas. Tanto la iglesia de Corintio como la iglesia de Galacia estaban en la carne, tenían obras de la carne. Los corintios con pasiones desordenadas de la carne, y los gálatas con la ley, con la religiosidad de la ley. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les estorbó? Porque habías empezado bien por la gracia, creyendo en la gracia, y ahora andan por las obras, por la ley. Les llamó la atención. ¿Para qué? Otra vez, para mantener la humildad en el corazón. Y la otra es Jesús cuando les habla a las iglesias de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira y Laodicea. Desde Éfeso, que perdió su primer amor, ya no tenía la pasión, ya no tenía, sí servían, sí hacían muchas obras, pero su corazón ya no era para Dios. Ya tenían, y si no es para Dios, va a pretender que sea para ti, porque no se puede quedar vacío. O tienes a Dios, o tu corazón es amar a Dios sobre todas las cosas, o no lo amas y amas tu propio bienestar, tu comodidad. Hay mucha gente que ha dejado su primer amor. ¿Por qué? Por comodidad. Ay, no, ya servir, ya basta. Tengo muchas otras cosas que hacer. No nada más esto. Hay otras muchas cosas y sí, yo sé que servir a Dios, pero perdóname, amas a tus hermanos y estás dispuesto a servirles, entonces amas a Dios. Y así cada una de las iglesias en donde había pecado, en donde había idolatría, en donde había adivinación, y finalmente la iglesia de la Odisea, que sabemos que es una iglesia de gente tibia, una gente
una gente que ya no, personas que ya no están en el fuego del Espíritu, en la pasión de amar al Señor y seguirlo. Es una iglesia tibia, una que parece, pero no es. Es una iglesia falsa, como Esmirna. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Entonces, a todas esas el Señor las estaba hablando para que se arrepintieran, para volverlos a ser humildes. Pero estaban endurecidos sus corazones, buscando su propio bienestar. ¿Por qué necesitas ser humillado entonces? ¿Por qué? Para purificar tu corazón quitando todo orgullo. Esa es la respuesta corta. La respuesta corta de todo lo que hemos hablado hasta ahora, acerca de preparar tu corazón, acerca de tu responsabilidad y la ayuda de Dios. Por eso necesitamos ser humillados. Por eso necesitamos cierta disciplina o pruebas para mantenernos humildes delante del Señor, reconociendo nuestro pecado y volviéndonos al Señor. Ahora, ¿para qué? Está bien, ¿por qué? Pero ¿para qué necesitas ser humillado? La respuesta a esto es cuando Dios te humilla, es porque está a punto de lanzar un nuevo sueño que ni siquiera podrías imaginar. Necesita estar preparada la tierra, el terreno, necesita estar listo. Ustedes saben, hemos aprendido, y pues los que no han visto nunca una escena como estas en el campo, esto es arar la tierra, es partir la tierra para que cuando la semilla venga, caiga y pueda dar fruto, caer en tierra firme y no en una tierra dura. Arar aquí equivale a ser humillado. Muchas veces te parte el corazón, sufriste una disciplina, tuviste una pérdida, a lo mejor hasta fuiste humillado como José y como todos cada una de las ocasiones en que vimos antes, las 7 ocasiones, pero hay muchas más en donde hubo humillación, todo para preparar el corazón para recibir la semilla. Está a punto de suceder un milagro cuando estás siendo humillado. Eso es lo que se necesita, porque Dios quiere que los planes de Él se cumplan. Entonces, así que un corazón humilde es la primera actitud que se necesita para que las semillas de Dios crezcan en tu vida y lleguen a su plenitud. Dijimos 2 condiciones. Esta es la primera. Un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que está anhelando recibir lo que viene de Dios y deseando esa agua. No basta con decirlo, no basta con orar y decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser de utilidad, pero voy a buscar y voy a servirme a mí mismo, Señor. No, ese no es un corazón preparado. Ese corazón va a tener una situación en la cual va a tener que partirse para poder que haya humildad. Partirse el terreno para que cuando venga la gran bendición y la semilla sembrada crezca, es la semilla oculta crezca, es porque Dios ya te quiere bendecir. La segunda es un corazón abierto, un corazón dispuesto, porque algunos de los sueños que se avecinan son demasiado grandes para el estado actual de sus corazones, de nuestros corazones. Demasiado grandes, ni siquiera los pudimos haber considerado. Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado. Yo tengo ejemplos en mi vida que me ha pasado esto. He necesitado un corazón abierto y en ocasiones batallo, pero me alienta saber que batalló Moisés, me alienta saber que batalló Gedeón, porque yo sé que Dios va a hacer lo necesario para que sea de mente abierta, de corazón abierto para creer lo que Él quiere hacer. Yo no sé si todavía se use, pero antes, en la clase de biología, una de las tareas que nos daban es sembrar un frijolito en un vaso o en un recipiente de vidrio con algodón y agua y ver cómo crecía, ver cómo se desarrollaba. De hecho, buscando un poco lo que se pretendía con esto en los maestros, decía conocer todas las partes, primero, conocer todas las partes de la planta, raíces, tallo, rama, hojas y fruto mientras crecía.
También ayuda a desarrollar la paciencia, ya que se debe esperar unos días para verla crecer. Todos los días la veía cómo iba sucediendo, cómo la semilla se partía y salía una raíz primero. Ahora, desarrolla el amor y respeto por las plantas, por ende, por la naturaleza. Incentiva la responsabilidad, ya que la planta se debe cuidar y dar agua cuando sea necesario y ponerla al sol para que reciba sol sin que sea quemada. Se convierte además en una actividad sensorial, una actividad de sentidos al momento de sembrar la planta en tierra. Tú lo hiciste, tú la plantaste. Bien. Pero quiero verlo ahora desde otra perspectiva. Quiero verlo desde la perspectiva espiritual que después, meditando en esto, la entendí. Primero, conocer que es por gracia la fe que tenemos. Fundamentos de la fe, crecimiento, áreas donde se aplica, hojas donde recibe la luz del sol, el sol de justicia, que es el Señor, a través de la obediencia de su palabra, y el fruto de la fe. El fruto de la fe que se manifiesta tarde o temprano. Si tú tienes fe, va a venir el fruto del Espíritu. Ya sabemos, el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Ayuda a desarrollar la paciencia mediante las pruebas y tribulación. Es una forma de entender. Así como la planta necesita, así nosotros necesitamos ese desarrollo. Desarrolla el amor y el respeto a Dios y al prójimo. Amar. ¿Por qué? Porque la fe va creciendo y vamos entendiendo muchas cosas de la palabra y obedeciéndola. Incentiva la responsabilidad, ya que se debe cuidar y nutrir de la palabra, porque si no, no crece, no se desarrolla. Había ocasiones en cuando la sembraba y nos salíamos con mis padres de vacaciones y llegábamos y por supuesto que no había sucedido nada porque le faltó agua. El agua de la palabra, la vida que recibe y el sol también. Se convierte además en una actividad que agrada a Dios cuando se vive por fe y se sirve al Señor. Eso es un ejemplo bueno que se le puede explicar a un hijo, y me refiero a un niño, no nada más un niño físico, un niño espiritual, para que sepa el impacto que tiene todo esto en su propia vida, en su espíritu. Ahora, hay algo que sucede aquí. Cuando se siembra en un frasco, va a crecer hasta cierta cantidad. Va a crecer una parte. Pero cuando se siembra en tierra se puede extender. Nuestros sueños, los planes de Dios en nosotros no pueden estar en un recipiente de fe pequeñito. No puede estar en un recipiente de fe chiquito. Debe estar amplio para que crezca abundantemente. Recordemos lo que dijo, lo que oró Jabes. Jabes dijo, si me bendijeras y tu mano estuviere conmigo y ampliaras mi territorio y me libraras del mal, y Dios le concedió las 4 cosas. Era una mente amplia. Él dijo, amplía mi territorio, solo por tu gracia lo puedo hacer. Ya lo vimos esto. Pero no limites los planes de Dios para tu vida. Yo batallé con eso. Tiendo a a limitar, y por eso he desarrollado el hecho de decir, Señor, hasta donde tú quieras, como tú quieras y cueste lo que tú quieras, Señor. Porque cuando me decían hace muchos años, tú vas a hacer esto y el plan de Dios que vemos en tu vida va a ser tal, tal y tal, decía, ¿cómo? Pues no me conocen a mí, yo no soy capaz de eso, no tengo capacidad de eso. Pero bueno, Dios sabe cómo tratar con tu corazón y el mío cuando tú tienes la disposición realmente. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No limites a Dios, sus pensamientos son grandes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios hace maravillas con un hijo menor llamado David,
encargado de cuidar ovejitas hasta ponerlo como rey. Hace lo increíble con un hijo como José o como Daniel, que fueron puestos el segundo después del rey. Esos son los sueños, esos son los planes de Dios. El hombre que está dispuesto y que tiene el corazón humilde y un corazón abierto va a lograr esos planes grandes que para nosotros son imposibles. Para mi mente es imposible. Para mis capacidades no sucede. Esta es una invitación para que dejes atrás tus caminos y tus pensamientos bajos y llegues a su nivel. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay grandes sueños que vienen a tu vida. Para tus sueños matrimoniales, tal vez tú ves aridez en tu matrimonio, tú ves aridez en cuanto estás orando por tu esposo o por tu esposa para que se conviertan al Señor, para que crezcan, para que amen al Señor sobre todas las cosas. Tal vez para la familia, para tus hijos, que no has visto que se dediquen al Señor, que crean en la palabra y que la busquen, le busquen. También Dios va a usar la profesión que estás estudiando y te va a llevar a niveles diferentes, como llevó a José, como llevó a Daniel, pero siempre tenían por encima a Dios, al Señor, por encima de todas las cosas, y le servían y por eso Dios los prosperaba y eran admirados por todos los demás. Y Dios les daba revelaciones a ambos, tanto a José como a Daniel. Eso está puesto para ti, en el lugar en donde estés, en la profesión que tengas, en el trabajo que tengas. Y si no tienes ahorita, es una tierra árida, hay un plan de Dios ahí. Solo mantén tu corazón humilde y abierto a lo que Dios quiera. Necesitamos una maceta más grande, o si es posible, siémbralo en la tierra para que crecer sueños más grandes. No lo limites, en otras palabras, porque Dios no nos ha llamado para construir una iglesia natural. No, yo no quiero una iglesia natural que se base en oratoria, que se base en promesas agradables, en pare de sufrir, en Dios, eres un hijo de Dios, te va a dar todo lo que tú quieras. Perdóname, yo eso no lo quiero, sino una iglesia sobrenatural, una iglesia que dependa del Señor, una iglesia que crea en el Señor, que se mantenga humilde, pero que crea en todo lo que el Señor ha dicho. Y no podemos hacer eso por nuestra propia fe, definitivamente. Aborrezcamos lo que es las declaraciones de prosperidad que vienen porque tú te lo propones y porque tú lo declaraste y lo decretaste. Palabras tan... Cada vez que oigo, es que yo ya lo decreté, de veras me retengo, porque me recuerdo que el Señor dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Sí, Señor, tienes razón, pero sí me intento airar. Tal vez usted diga, pues es una ira santa, pues sí, pero mejor prefiero que detenerme y empezar a interceder y orar por esa persona. Necesitamos de su fe, de la fe del Señor en nuestros corazones. Esa es la verdad. Quisiera concluir con esto. Quisiera que nos uniéramos en hacer esta oración juntos. Señor, dispongo mi corazón para que tus semillas crezcan como el trigo, tus planes. Tus planes son grandes y yo no quiero limitarlos. Lejos de mí esté limitarlos. Gracias por hacer mi corazón humilde para que la tierra esté lista para dar fruto, y fruto abundante, y fruto para la eternidad. Bien. Entonces, quiero ahora hacer una oración general por varios motivos. Señor, gracias, Señor, porque esto nos abre una perspectiva. Yo no sé si estamos en la pandemia, si está próximo el fin del mundo, si ya están todas las señales dadas, pero yo escucho tu palabra que dice que así como aquel mayordomo, que cuidemos como de aquel mayordomo que le encargó su señor que administrara su casa, y dejó de administrarla y no tuvo cuidado de sus consiervos y los maltrataba. Cuando el Señor venga, encontrará a este siervo y habrá un castigo para él. O también como lo que nos enseñaste en las 10 vírgenes, Señor. Esas 10 vírgenes, 5 de ellas no estaban preparadas y 5 ya estaban preparadas. Y estar preparado es estar haciendo la obra que nos diste que hiciéramos.
no detenernos ni congelarnos porque creemos que ya la pandemia va a terminar con el mundo y que esto ya es el fin y que ya no hay. Yo quiero que me encuentres trabajando para ti, Señor. Y si ese momento llega, yo prefiero estar activo y que me presentarte buenas cuentas, Señor, a estar congelado por el temor y por lo que se dice y por lo que se oye, que ya llegó y que pues esto aquí he oído, Señor, que, y tú lo sabes, que hay algunos que dicen, ya es el tiempo, ya Jesucristo ya está aquí, ya me lo dijo. Qué bueno. Si tienen una revelación, yo prefiero seguir trabajando mientras estoy creyendo en que cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo, va a haber un repentino abrir y cerrar de ojos y vamos a ser llevados delante de ti, Señor. No me atemorizo ante lo que pase porque sé que nada sucede alrededor mío sin que tú lo permitas. Y si tú lo permites es para mi bien, Señor, y para el bien de la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, también por todos aquellos que has sanado, por todos aquellos que siguen aún enfermos, creyendo en que tú los vas a sanar. Gracias, Señor, por todos aquellos que están pasando por dificultades económicas, pero que están confiando en que tú eres su proveedor y nada les faltará. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente están diezmando porque siembran. Y si siembran van a obtener cosecha. Depende de lo que siembren. Gracias, Señor, por aquellos que estás liberando, que estás sanando, que están creyendo a través de nuestro predicación. Y si tú me estás escuchando y tú no eres un creyente, yo te digo, va a llegar un momento en que nos presentemos delante de Dios para dar cuentas. Pero desde antes, desde este momento, yo te invito a que pienses, si no eres, si a la hora del momento final vamos a ser juzgados por nuestras obras, si tú no tienes al Señor, los mandamientos van a ser la base del juicio de Dios. Si has visto una mujer para codiciarla o a un hombre, si has codiciado las cosas de otra persona, si has mentido, si has mentido, si has eh, olvidado el amar a Dios por sobre todas las cosas y te amas a ti mismo antes que a Dios, es idolatría, se llama egolatría, porque es a ti mismo. Y todo, si has defraudado, si has robado, cualquier cosa, serás culpable de juicio y no habrá salvación. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino. Jesús, si te preocupa eso de ir al infierno, porque ese es el destino eterno, si te preocupa eso, Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz en lugar nuestro para pagar por lo que nos correspondía a nosotros, la muerte final. Entonces, si tú quieres ser justificado, si tú quieres que tus pecados queden pagada la deuda, Jesús derramó su sangre. Y si tú te arrepientes, dices, los reconozco, sé que tú los has visto, Señor, sé que tus ojos estaban ahí y yo me arrepiento. Y yo quiero esa salvación que me ofreces. Yo necesito esa limpieza de mi vida a través de tu sangre y hazme una nueva persona. Yo quiero ser diferente. Yo quiero amarte, honrarte, seguirte, obedecerte siempre, todos los días del resto de mi vida hasta que me encuentre contigo, Señor. Cuando llegues allá, ya no se te va a juzgar por las desobediencias porque quedaron pagadas. Y cada vez que peques, acude al Señor y dile, Señor, perdona mi pecado. Gracias, Señor, por todos aquellos que van a creer a través de nuestro testimonio que damos continuamente. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Bien.